Desde que tengo memoria, sentí que algo me observaba. No era como los miedos típicos de la infancia, no era temor a la oscuridad o a monstruos debajo de la cama. Era diferente. Era como si, incluso con la luz encendida, hubiera una mirada fija sobre mí. Siempre. Desde algún lugar que no podía ver. Mi madre parecía saberlo. Cada noche, sin excepción, encendía velas blancas en cada rincón de la casa. Dejaba una copa de agua en el centro de la mesa del comedor y rociaba con sal los marcos de las puertas y ventanas. En mi habitación, hacía algo más. Trazaba un círculo perfecto de sal alrededor de mi cama cada luna llena. Es para que no cruce, me decía sin mirarme. Solo dormí tranquilo y no rompas el círculo. Yo obedecía, no porque entendiera, sino porque confiaba en ella. Era una rutina extraña, pero era nuestra rutina. Incluso llegué a encontrar cierta seguridad en esas velas titilando, en ese olor a sal mezclado con agua bendita y cera derretida. Pero todo cambió cuando cumplí 13 años. Esa noche discutimos. Fue una pelea como las que tienen todos los adolescentes con sus padres, pero más intensa. Yo estaba cansado de las rarezas, de no poder invitar amigos, de vivir con miedo a lo invisible. Le grité que estaba harto de sus rituales locos, que no necesitaba sal, ni agua, ni velas, que quería vivir como alguien normal. Ella me miró como si acabara de escupir una blasfemia. Me dijo con la voz temblando, «No entiendes lo que estás haciendo». Pero no me importó. Subí a mi habitación, cerré la puerta de golpe y en un arranque de furia pasé el pie por el círculo de sal hasta borrarlo por completo. Agarré un trapo y limpié el piso con rabia, como si al hacerlo borrara también todas las reglas que me habían impuesto. Luego me acosté. Me sentía liberado. Por primera vez en años, dormí sin las velas, sin la sal, sin el agua, sin miedo, hasta que desperté a las 3:11 a. Fue un sonido seco, como hojas secas pisadas con cuidado, pero no había hojas, no había nada en el suelo. Solo estaba mi alfombra y ese silencio espeso que solo existe a esa hora. Abrí los ojos y miré hacia la esquina de mi cuarto. Al principio no vi nada, pero luego una sombra comenzó a moverse. Alta, delgada, con una forma que no era del todo humana. Se deslizaba, sin caminar, desde la oscuridad de la esquina hacia mi cama. No hacía ruido, salvo por ese crujido extraño, como huesos retorciéndose muy despacio. Intenté gritar, moverme, pero no pude. Era como si algo me sujetara el cuerpo desde adentro, como si el aire estuviera más denso, como si algo me mirara directamente desde detrás de unos ojos que no estaban allí. Solo recuerdo el momento en que esa sombra llegó al borde de la cama y se quedó ahí, mirándome. No supe en qué momento perdí el conocimiento. Solo sé que desperté al amanecer, con los ojos secos y el cuerpo helado. Todo estaba en silencio, pero la sensación de haber sido tocado por algo no se había ido. Bajé a desayunar. No dije nada. Solo me senté, intentando actuar como si todo estuviera bien. Mi madre me sirvió una taza de té sin mirarme. Cuando al fin levantó la vista, sus ojos estaban vidriosos. «Ahora él ya sabe que lo invitaste», susurró. No pregunté a quién se refería. No podía, porque, en el fondo, ya lo sabía. Con los años, las cosas se volvieron más oscuras. Ya no era solo una sombra en la esquina o un ruido inexplicable. Era algo que estaba dentro de mí, algo que me acompañaba a todas partes.
Las noches se llenaron de pesadillas. Siempre eran las mismas. Un rostro sin ojos, flotando en la oscuridad, acercándose lentamente. Sentía su aliento frío sobre mi cara, y cada vez que intentaba despertar, era como si mi cuerpo se negara a soltarme, como si mi alma estuviera atrapada en otro lugar. Durante el día, los reflejos comenzaron a traicionarme. A veces, al mirar al espejo, veía figuras paradas detrás de mí, aunque al girar no había nadie. En las ventanas, en las pantallas apagadas, incluso en los charcos de agua, algo se manifestaba, como si buscara un canal para atravesar. Y mi cuerpo amanecía con marcas. No eran golpes normales. Eran moretones con formas imposibles, círculos perfectos, símbolos que no reconocía, líneas finas como arañazos, pero demasiado largas para ser de un animal. A veces parecían hechos desde adentro, como si algo estuviera intentando salir. Mis padres ya no buscaban explicaciones médicas. No hubo visitas a doctores. Solo encendían más velas, rezaban más, colgaban amuletos en puertas y ventanas, y el silencio se volvió parte de la casa. Como si el miedo no les permitiera hablar en voz alta, hasta que una noche escuché un sonido que me congeló. Mi madre, llorando, estaba en la cocina. Creía que nadie la oía, pero me acerqué en silencio por el pasillo, apenas respirando. Su voz era baja, rota, cargada de culpa. Yo lo prometí y sollozaba, pero no sabía que se lo iba a llevar tan pronto. Me quedé paralizado, no entendía. ¿A quién se refería? ¿Qué había prometido? Esa noche los enfrenté, sin rodeos. Les exigí la verdad. Ya no era un niño. Ya no quería respuestas a medias. Necesitaba saber qué estaba pasando conmigo y por qué. Lo que me contaron esa noche cambió todo. Mi madre, años antes de que yo naciera, había enfrentado la desesperación. Querían un hijo, pero no podían tenerlo. Los médicos no ofrecían soluciones. La familia comenzaba a resignarse, pero ella no. Un día, siguiendo la recomendación de una mujer del pueblo, viajó sola al monte. Allí vivía una curandera. Nadie sabía su nombre. Solo la llamaban la Señora del Humo. Era conocida por hacer milagros, pero todos sabían que nada de lo que daba era gratis. Mi madre le pidió un hijo, le rogó, le ofreció todo, y la curandera aceptó ayudarla con una condición. Un alma no nace gratis, le dijo. Si quieres que venga, alguien debe ceder algo. Él puede concedértelo, pero ese niño no te pertenecerá por completo. Vivirá, sí, pero será un préstamo. Y cuando llegue el momento, vendrá a reclamar lo que es suyo. Mi madre firmó sin tinta. Selló el pacto con sangre y silencio. Y yo era ese precio. Mi padre bajó la mirada mientras ella me lo contaba. No lloraba, solo asentía, como si cada palabra ya la hubiera repetido 1000 veces en su mente, como si llevasen años esperando que esa conversación ocurriera y temiéndola. A esa edad, entendí por qué siempre había velas, por qué el círculo de sal, por qué mi madre nunca me dejaba solo durante las lunas llenas. No era protección, era contención. Era su intento desesperado de retrasar lo inevitable. Porque, según la promesa, cuando cumpliera cierta edad,
Él vendría a buscarme. Y ahora sabía que no era cuestión de si ocurriría, sino cuándo. Desde esa noche en que supe la verdad, todo comenzó a cambiar dentro de mí. No fue de golpe. Fue como si una grieta invisible se abriera en mi interior y algo antiguo, ajeno, empezara a filtrarse poco a poco. Comencé a soñar con fuego. No era un incendio común. Era un fuego negro que no daba luz, solo consumía. En esos sueños caminaba descalzo sobre cenizas y voces me llamaban desde las sombras. Hablaban en un idioma que nunca había escuchado, pero que mi cuerpo entendía, como si una parte mía ya lo conociera. Dejé de comer. Todo me daba náuseas. El agua sabía a hierro. La carne parecía cruda, viva. También dejé de dormir. Mi mente no encontraba descanso. Incluso cuando cerraba los ojos, sentía que alguien susurraba mi nombre desde los rincones, que algo me acechaba desde adentro. Mis padres intentaron ayudarme con lo que sabían: velas, sal, oraciones, pero ya no bastaba. Ya era demasiado tarde, y un día, simplemente, colapsé. No recuerdo haber caído. Solo desperté en el piso, con sangre en la boca y las uñas rotas. Había arañado el suelo, las paredes, mi propia piel. Fue entonces que trajeron a un sacerdote, no uno cualquiera, un hombre mayor, silencioso, que apenas cruzó palabra con mis padres. Llevaba un pequeño maletín y un crucifijo de hierro oxidado. No parecía tener miedo, hasta que entró en mi cuarto. Estuvo adentro menos de un minuto. Primero se escuchó un grito, luego el sonido seco de un golpe. Cuando entramos, el sacerdote estaba tendido en el suelo, inconsciente y con sangre en la boca. Había vomitado algo espeso, oscuro. Sus manos temblaban. La lámpara del techo colgaba rota, aún chispeando, y lo más perturbador era la pared. Sangraba. Gotas oscuras, densas, se deslizaban desde las grietas del yeso, y frente a la ventana había alguien. Una figura alta, flaca, de espaldas, la cabeza inclinada como si escuchara, como si esperara algo, pero al parpadear, ya no estaba. Mis padres entendieron entonces que eso estaba más allá de ellos, que el pacto no se podía borrar con rezos. Me sacaron de la casa esa misma noche, sin empacar, sin despedirse. Solo el miedo los movía. Viajamos lejos, muy lejos, a un lugar aislado, donde una comunidad gente que se dedica a cerrar pactos antiguos aceptó ayudar. No prometieron salvarme. Fueron claros: lo que se ha entregado no se puede recuperar. Solo intentaremos confundirlo, ocultarte, romper el vínculo, aunque sea por un tiempo. Durante 3 noches completas, hicieron rituales que no quiero recordar. Círculos de tierra, fuego, rezos en lenguas muertas, ayunos prolongados. Me cubrieron los ojos. Me hicieron dormir con objetos que no reconocía. Dijeron que el demonio me olía, que debían borrar mi rastro. No sé si funcionó. Desde entonces he vivido escondido, con otro nombre, en otro país. Cambié de identidad, de acento, hasta de fecha de nacimiento. No tengo redes sociales, no uso mi voz verdadera. Incluso evito los espejos. Pero, en el fondo, sé que no lo engañaron. A veces, cuando me acuesto, siento el colchón hundirse, lento, como si alguien se deslizara a mi lado. No lo veo, no lo escucho, pero está ahí, respirando conmigo, esperando. Y cada vez que
Sin razón aparente, miro el reloj y veo la hora marcada en rojo. 3:11 a.m. Sé que él también me está mirando y que tarde o temprano volverá por lo que es suyo. Hay pactos que no se firman, se susurran, se aceptan sin palabras y se sellan con lo más valioso, el alma. Algunos se hacen por desesperación, otros por amor, y muchos sin saber realmente el precio. Pero el precio siempre se cobra, y no siempre en esta vida. Historias como esta no nacen de la fantasía. Se heredan en silencio, se repiten en la oscuridad de una cocina, o en la voz quebrada de alguien que ya no duerme tranquilo. Se transmiten como advertencia, como cicatriz, como testimonio de que lo inexplicable existe, aunque nadie quiera hablar de ello. Gracias por acompañarnos en otro viaje al lado más oscuro de lo real. Suscríbete para más relatos verdaderos que no siempre tienen final. Y recuerda, no todo lo que nace viene de la luz. A veces, simplemente, nunca debió llegar.